Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les interesa, a muchos les gusta, que es el propósito de vida. Muchas veces quieres saber qué estás haciendo en esta vida, para qué vienes, por qué estás, cuál es, no es que sea tu misión, pero cuál es el propósito que tienes que hacer. Muchas veces, una de las cosas importantes, nosotros antes que nacemos, el alma antes de que llegue a este mundo de la tierra, sabe qué tiene que hacer, de qué forma puede ser, cuál es el propósito de vida. Pero bueno, cuando nacemos, en lo carnal se te olvida y entonces hay cosas que van cambiando. El propósito de vida no es que seas vidente ni que hables con ángeles. El propósito de vida puede ser algo muy, digamos, X o como algo muy grande en el sentido de muchos aspectos, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que el propósito de vida es que ayudes a los demás. Y siempre ayudamos a los demás de alguna u otra forma. A veces podemos hacer esta cadena de favores o a veces puede suceder que si alguien se cayó, pues lo ayudes a levantarse o cierta situación puede pasar. Entonces tu propósito de vida puede ser diferente en ciertas cosas. Y ahora que empezamos el año, a veces quieres, no, pues yo voy a hacer mi propósito de año, voy a hacer mi propósito de que este año que empezamos a iniciar las cosas pueden estar bien, pero a veces el propósito de vida no tiene que ver con que esté sucediendo un año nuevo, sino tiene que ver con lo que tienes que hacer en tu vida personal. Y puede ser muchas características y muchas situaciones. Muchas obviamente te dicen, es que tú tienes que ayudar a los demás y entonces tu propósito de vida. Yo siempre les he comentado a los que me han preguntado cuál es el propósito. Tu propósito puede ser que a lo mejor eres un mejor cocinero en un restaurante y ¿cuál es el propósito de vida? Dar de comer a otras personas y estás ayudando a alimentar. Pero a veces nos enfocamos a ciertas cosas o puedes ser un gran diseñador y ¿cuál es el propósito? Estás ayudando a otras personas a hacer su producto, a que su producto genere, a que las otras compren y tengas esta oferta-demanda y que compren, que lo ayuden de cierta forma en todos los sentidos. Entonces, no nada más es un propósito en algo espiritual, porque normalmente los espirituales, como les llamo, siempre te van a decir, es que el propósito es ayudar y entonces vas a hablar o ves o cosas así. No, es por ahí, sino es a ver qué quiero ser yo en la vida. Y a veces no sabemos cuál es nuestro propósito personal. A veces tu propósito puede ser una cosa muy simple, como puede ser un propósito muy grande, pero siempre va a ser alrededor de una parte social, porque sí puedes ayudar a los demás significantemente, como dices, bueno, ayuda a cruzar a una persona y es a lo mejor es tu propósito de ayudar a otras personas que estén bien, que se ayuden, que se alimenten. Y esta parte, y una de las cosas que es muy importante para saberlo es que tengas que el enfoque, qué es lo que quieres tú, qué te gusta, de qué manera te estás desarrollando. Por ejemplo, si dices, bueno, yo ya estudié una carrera de ingeniería o estudié una carrera de administración o estudié una carrera de comunicación o estudié una carrera muy tecnológica, entonces también ese es tu propósito, estás ayudando a otras personas para ese desarrollo. En la parte de comunicación estás comunicando información a ciertas formas, y no necesariamente que sea en la televisión, o sea, un podcast o demás, sino puede ser una comunicación empresarial, que dentro de la misma empresa tengan su propia comunicación. Entonces, cuando tú quieres tener ese propósito de vida, que es una de las preguntas que muchos se hacen, o generalmente el ser humano se hace, ¿cuál es mi propósito? Es, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿De qué manera te puedes ayudar tú? Y también tiene que ver con este aspecto de ser resiliente con ciertas características o ciertas situaciones. Nos cuesta mucho trabajo ser resilientes, pero aceptar y reconocer el cómo somos, el cómo estamos, el cómo nos desarrollamos. A lo mejor tú estudiaste cierta carrera porque te gustaba, porque te llamaba la atención, porque querías un proyecto en este sentido de decir, ay, pues me va a ir bien, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y hay personas que estudian carreras que no les gusta y dices, bueno, pues no me queda de otra y estudio eso. Pero también tiene que ver en una parte, digamos, laboral, pero en una parte personal, en una parte social, que tu propósito puede ser muchas características, ¿no? El decir, ¿qué es lo que siento, cómo puedo ayudar a mí mismo? Porque muchas veces una de las cosas, la verdad, es que te dicen, es que tienes que ayudar a los demás.
Sí, ayuda a los demás, pero si tú no te ayudas a ti mismo, tampoco es tu propósito de vida. Porque a veces hay personas que no se ayudan a sí mismos, no ven y no se enfocan. Es mucho más fácil que hay personas que dicen, no, pues entonces voy a hacer esta parte de ser analítico con ciertas formas, con lo que hacen, ¿no? En estas redes sociales, que también muchas personas, no es que critiquen o hagan, pero ven como el perfil, ¿no? Pues si se ríen, si no se ríen, si tienen la parte física de cómo lo hacen, de qué manera. No es por ahí, sino decir, a ver, ¿cómo me estoy ayudando yo también, no? Para que tú puedas ayudar a los demás. Es decir, ¿cómo me estoy aceptando? ¿Qué estoy reconociendo de mí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo quiero hacer? Y eso nos cuesta mucho trabajo, porque es mucho más fácil que lo espiritual te digan, es que esa es tu misión de vida. Y no en lo espiritual es tu misión de vida, porque tú puedes tener una misión de vida personal y hay veces que pueden suceder estos sentidos de cadena de favores que dices, un día le dices, te sonríes con alguien y entonces dices, bueno, mi misión de vida es estar como en armonía con los demás para ayudar a otros en el sentido de que se sientan mejor. Y les repito, puede ser que seas un buen cocinero, ¿no? Un chef, y entonces te gusta la cocina y haces de comer muy rico, estás ayudando a otras, tu propósito de vida es alimentar a otras personas para que estén bien. Pero cuando la verdad es que en la parte holística siempre te van a decir, tu propósito de vida es entender y cómo ver y cómo ver a los demás. No es por ahí, porque si no te reconoces a ti mismo, va a ser muy difícil que entonces puedas hacer cosas por los demás. Si a veces les digo, si no puedes contigo verte, analizarte, observarte, como enfocarte en lo que quieres, pues menos vas a poder ayudar a otras personas. No es que a veces es muy fácil decir ciertas cosas a los demás, pero es muy difícil como esta parte de entenderte a ti mismo. Es como esta parte de decir, si reconozco, no reconozco, lo hago, no lo hago. Es como lo que hemos hablado de tener este sentido de autoobservación, de verte, analizarte, el cómo puedes tener este sentido, ¿no? Cómo también esta prioridad, o no prioridad, sino dijéramos, este propósito de tener un bienestar personal también. Si tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo en tu trabajo, en lo personal, pues entonces ese es tu propósito de vida. Si hay, por ejemplo, trabajos que te estresan demasiado, estás muy agobiado, estás, pues sí, lo hago, no lo hago, pues como que sí, como que no, como que no me siento convencido, pues a lo mejor tampoco va a ser tu propósito, porque tampoco estás haciendo una cosa que te guste, que te llene, que digas, ay, es por aquí, aquí me gusta este proyecto porque lo quiero hacer. Y entonces te hace sentir de una mejor manera físicamente, a lo mejor no estás tan estresado, no te estás preocupando de más y tienes un bienestar personal. Entonces, cuando tú tienes ese bienestar que dices, ay, sí me gusta lo que estoy haciendo, por aquí es mi canal, por aquí lo puedo hacer, entonces estás viendo tu propósito de vida. Y les repito, puede ser cualquiera. Puede ser una parte laboral o simplemente que hagas ciertas características de lo que a ti te gusta. Yo siempre les he comentado, si tú tienes un propósito que a ti te gusta, es mucho más fácil que sepas por dónde vas, ¿no? Puede ser si te gusta pintar, por ejemplo, entonces a lo mejor puedes ser una gran pintor o pintora, o lo que estás haciendo es, me gusta pintar, entonces, a lo mejor es esta parte, ese es tu propósito, plasmar ciertas imágenes, plasmar ciertos aspectos, ver, desarrollarte, y que a lo mejor eso también te genere en alguna parte económica. Porque cuando tú tienes ese desarrollo que a ti te gusta, obviamente que económicamente te va a ir bien. Pero si no estás con esta parte de que no me gusta, que estoy por estar, que pues lo hago por hacer, entonces tampoco estás teniendo ese propósito, tampoco estás como ecuánime con lo que estás haciendo, tampoco te estás observando o aceptando las cosas que están pasando contigo. Por eso esta pregunta es como que todos se hacen, el ser humano en sí se hace en general, ¿cuál es mi propósito de vida? Y a veces es muy simple y muy sencillo y nos complicamos de más, siempre es así, porque siempre holísticamente te van a decir, no, pues es que tienes que ver, hablar y decir y entonces esto te va a ayudar y ese es tu propósito de vida. No, porque la verdad es que lo que a ti te gusta laboralmente o lo que estás haciendo, les digo, puede ser pintura, puede ser la cocina, puede ser una persona que crea,
que haga cosas. Y entonces a lo mejor ahí está tu propósito de vida, porque lo disfrutas, porque te gusta, porque te sientes como satisfecho, que dices, ay, mira, esto sí pasó, me gusta de esta forma o de esta manera, ¿no? En este caso, si haces como esta parte de los podcasts que dices, bueno, estoy comunicando algo para tratar de ayudar a la gente. ¿Qué estás ayudando? Que esta parte de que en mi sentido es, oye, te estoy comunicando algo, mi propósito es ayudar a los demás en el sentido que a la mejor de alguna u otra forma lo que les digo yo es les está ayudando y a lo mejor entran en un razonamiento y dicen, ay, pues a lo mejor Alma sí tenía razón. A lo mejor es esta parte de decir, ah, pues sí, sí, o sea, como analizar y decir, ah, pues sí es cierto, puede estar bien, puede estar mal, ¿no? Esta parte de que a veces el propósito puede ser a veces como muy analítico, decir, ah, lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿cómo está? ¿De qué manera me puedo ir? No me puedo ir. Eso también te implica que hay personas que son muy objetivas o que son muy aprensivas también. Eso también no ayuda mucho porque la aprensión puede decir, no, es por aquí, es por allá, las cosas puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces, te pierdes en el camino muchas veces porque a lo mejor traes un proceso depresivo, porque a lo mejor traes un proceso en tu emoción, en tu pensamiento, lo que quieres, en lo que haces. Y dices, yo no sé qué estoy haciendo aquí. No sé ni cuál es mi propósito de vida. Estoy por estar. Acuérdense que hemos hablado que a veces hay personas que son muertes vivientes y que están por estar y viven por vivir y hacen por hacer y no les queda de otra porque no lo están disfrutando, porque no se están sintiendo cómodos, porque a lo mejor traen un proceso ahí atorado y entonces pues vives por vivir y tampoco ves un propósito de tu vida y entonces llega un momento de tu vida que dices, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿No? Tampoco tu propósito es lastimar a las personas también, ¿no? Sino es como esta parte de qué puedo generar, qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Y no tanto ayudar a terceros, sino ayudarte a ti mismo primero. Porque a lo mejor el propósito de tu vida es ayudarte a ti mismo para que entonces te puedas desarrollar en otros factores. Y a veces eso es lo que no entendemos. ¿Cómo yo puedo estar bien, ser ecuánime, ser lineal en aspecto de estar alineado en todos los sentidos, en tu campo áurico, en tu campo energético, en tu persona, para que entonces lo puedas expander, digamos así? Y entonces ya tengas esa propósito de vida en lo que quieres hacer. Cuando empezamos el año, cualquier año que empieces, yo quiero mi propósito de año hacer esto, hacer el otro, me quiero enfocar en esto, me quiero enfocar en el otro y voy a hacer ejercicio y entonces haces y haces. Y según esos son tus propósitos que vas teniendo en la vida de año, pero no te enfocas en tu propósito de vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor dices, bueno, sí tengo que hacer ejercicio por mi salud personal. ¿No? Esta parte de hacer ejercicio, pues, me va a ayudar un poco si alguna persona tiene algún padecimiento, tiene que caminar más o tiene que ayudarse en esta parte, pues, decir, eso va a ser mi propósito personal para que entonces yo tenga un propósito de vida en muchos aspectos, que mi trabajo esté fluyendo mejor, que me sienta mucho mejor, que yo me sienta estable, que me sienta bien físicamente. Acuérdense que una de las cosas importantes es estar bien físicamente para que entonces tú te puedas desarrollar en lo demás. Si no te sientes bien, pues las cosas tampoco van a fluir muy bien con lo que quieres. Y eso nos cuesta mucho trabajo a veces o entenderlo. Hay personas que son muy aprensivas, hay personas que no saben ni qué quieren, ¿no? No saben ni qué día viven, no saben que están por estar, viven por vivir, entonces tampoco es por ahí, ¿no? Es por decir, a ver, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me observo yo? ¿Qué estoy aceptando? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? El cómo analizarte, a veces eso es muy importante ver esta parte de verte, cómo te estás enfocando, qué estás haciendo bien. Y nos cuesta mucho trabajo, la verdad es que el ser humano, como les he comentado siempre, es como muy complejo, la verdad, es muy complicado. Los seres humanos somos muy complicados y somos muy complejos, y eso ha pasado toda la vida desde que el humano existe en esta tierra, somos muy complicados. A veces nos complicamos más de la cuenta. Porque hay cosas que pueden ser muy simples y hay cosas que pueden ser muy ecuánimes, digamos así. Entonces ahí es cuando no te pierdes, como a veces como que te pierdes en el camino y no sabes por dónde ir.
Por eso el propósito de vida puede ser muchos factores, pero ante todo es algo que te gusta, es algo que disfrutas, es algo que a ti te llena personal, que digas, ay, esto me siento muy bien, no me estreso tanto. Obviamente el estrés existe en muchos sentidos, pero lo disfrutas, lo ves, lo observas. Y entonces ese va a ser a lo mejor tu propósito, decir, ah, pues a mí me gusta cocinar, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les doy. Y cocinas muy bien y te enfocas en la cocina y tus pasteles te salen muy bien o la comida te sale muy bien. Y entonces ese es tu propósito de vida, ser un buen cocinero para que entonces ayudes a otras personas. ¿Cómo las estás ayudando? Alimentándolas, que tienen que vivir con alimento, ¿no? Si tú eres una persona que dice, te gusta crear y pensar y hacer y entonces todo el tiempo estoy como creando, ¿no? Acuérdense que hay personas que son muy creativas y todo el momento están creando, creando, creando. También esta parte de creación, pues estás ayudando a otras personas que les puede ayudar con tus creaciones, porque entonces estás ayudando además. Entonces, la sociedad en sí se ayuda mutuamente en sí. Bueno, también tiene que ver con la parte cultural de cada país o cada región o cada situación. Si hablamos de México, es como esta parte de cuando hay un desastre, por ejemplo, pues ayudan, ¿no? Que aquí suceden seguido los temblores, ¿no? Que tiembla y te ayudas, ¿no? Y tratas de sacar a la gente y demás. Y entonces es como esta parte de ayudarse comunitariamente hablando. Entonces, es este momento y hay personas o regiones que no se ayudan tanto, pero es este momento de decir, bueno, pues hago esto y tengo la satisfacción de hacerlo porque me ayuda a otras cosas. Entonces, es como este propósito que tienes que entender, enfocarte en lo que tú quieres para que entonces lo puedas expandir en otras cosas. Holísticamente siempre te van a decir, no, pues que tienes que ver, tienes que hablar con ángeles, tienes que observar, tienes que ser vidente. No, no es por ahí, sino la parte que a ti te haga sentir bien. Si a ti te hace sentir bien un proyecto, algo que estás haciendo, si la parte creativa o la parte de hacer algo o de algo, un deporte que también puede ser, algo que a ti te llama la atención, a lo mejor este es su propósito de vida, ¿no? Ser deportista y después de ahí, pues ser entrenador de deportistas. Entonces estás ayudando mutuamente. Y eso no nos enfocamos muchas veces. Por eso dices, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿No? Cuando no sabes o estás perdido, muchas veces el ser humano es más fácil que se pierda en el camino y no sepamos o no sepas qué es lo que estás haciendo. Y entonces, no sé qué hago aquí, para qué estoy, ¿no? Porque a lo mejor traes una depresión o a lo mejor traes un proceso de ansiedad o a lo mejor traes alguna circunstancia, ¿no? Hay gente que te dice, tú no puedes hacer esto y entonces te lo crees y entonces dices, sí es cierto, yo no lo puedo hacer. Entonces también es esta parte, es decir, tú no eres capaz de hacerlo. Y dices, no, al contrario, yo soy capaz de eso y a lo mejor ese es mi propósito de vida. Hacer esto para que las cosas puedan desarrollarse y entonces todo comúnmente conjunto puede ayudar en ciertas formas y puede ser en cualquier sentido, ¿eh? No necesariamente en ciertos aspectos. Y entonces hay personas que hay que ser creadores con lo que tienes. Entonces, si tú creas de ti un desarrollo personal en cualquier sentido, va a ser tu propósito de vida. Siempre y cuando sepas y te guste y aceptes que esa parte y te sientas bien, eso va a ser tu propósito de vida. Si vas a hacer como esta parte, pues la hago aquí, le hago acá, entonces a lo mejor me enfoco acá o me enfoco acá, pero no te llena en el sentido, pues no me siento bien, no me siento cómodo, no estoy a gusto, me estoy estresando de más, pues a lo mejor ahí por ahí no es tu propósito de vida. Entonces, siempre que empezamos como el año, es como esta parte, ¿cuál es mi propósito de año? ¿Qué tengo que hacer? Pero no es tu propósito de vida, que lo podemos confundir. Y puedes saber también con el propósito de tu cumpleaños, que te es tu año nuevo, que es, ¿qué tengo que hacer en este aspecto para que me vaya bien en mi año? ¿No? Sin saber que a lo mejor ya traes ese propósito de vida en muchos sentidos. Y les repito, nosotros cuando nacemos ya sabemos cuál es el propósito de vida, que se nos olvide es otra cosa, pero sabemos qué es lo que te gusta, cómo lo desarrollas, qué estudiaste, a lo mejor lo que estudiaste hay personas que no les gusta lo que estudió y hay personas que sí les gusta lo que estudió, ¿no? A veces yo siempre les digo, la vida te va llevando, la vida, el destino, tu ángel, el quien quieras, te va llevando por ciertos caminos donde tienes que llegar. Y a veces, una de las cosas importantes es que no hacemos caso.
que no observamos, que no estamos viendo, que dices, pues como que me están llevando por este camino y creo que por ahí me puede llevar muy bien, me puede guiar la vida, ¿no? El destino, el universo, como quieras llamarle, y entonces vas enfocándote a ciertas cosas, vas viendo ciertas cosas, ¿no? Entonces vas analizando, vas checando, veo que me gusta, veo que no me gusta, qué puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cómo puedo manejar y de qué manera a mí me puedo fluir. Entonces, tu propósito de vida va a ser eso que te gusta. Y hay personas que les fascina sus proyectos, lo que son, como es, a mí me llena. Hay personas que empiezan a desarrollar proyectos, ¿no? Como marcas que tenemos actualmente dentro del mundo, y empieza a desarrollar. Entonces, su misión en vida era desarrollar esa marca, para que entonces a mucha gente les pueda ayudar, hablando de ropa, perfumes, algunos instrumentos, algunas cosas, y entonces empezaron a crear y a crear, ¿no? Pues, cómo crearon, por ejemplo, una persona que creó el teléfono, entonces fue creando. Y eso fue a lo mejor su misión de vida, para que tengamos comunicación todos con todos, y va desarrollándose en ciertos aspectos de ciertas cosas. Entonces, es esta parte, porque siempre nosotros nos vamos a ayudar mutuamente a toda una sociedad o lo que esté cerca de ti o como esté, ¿no? Y esta parte de comunicarte también tiene que ver mucho con esa parte, si estás trabajando laboralmente en una empresa, pues también ese puede ser tu propósito. Personalmente, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que estar yo? Estoy aceptando mis debilidades, mis defectos. Acuérdense que tenemos que aceptar nuestras debilidades, nuestros oportunidades, en nuestros talentos, qué es lo que tenemos que hacer, qué talento tienes y de ahí puedes desarrollar y entonces vas a tener ese propósito de vida. Tu talento puede ser un buen cocinero, ser creativo, ser buen comunicador o ser cosas que estás haciendo para ayudar a un entorno, a una sociedad o tu entorno mismo o a ti mismo. No necesariamente cuando dices tienes que ayudar a los demás, también te tienes que ayudar a ti mismo. A veces ayudas a los demás, pero no te ayudas a ti. También eso es otra cosa. Y entonces también tienes esa, como ese propósito de vida que ante todo es ayudarte a ti para que tú entonces puedas tener un entorno y puedas ayudar a los demás. En todos los sentidos, y cual sea mínimo o máximo, en cualquier aspecto o en cualquier situación. Y eso te puede ayudar mucho. Entonces, lo que hay que hacer primero es priorizar. Primero ayudarte a ti mismo, enfocarte en lo que quieres para que entonces veas que tu propósito de vida es personal en ciertos factores. En muchas situaciones, cómo tener este propósito de vida comunitario, que es decir, en lo que tienes como socialmente. Y eso entonces eso te va a desarrollar, te va a sentir, va a hacer que te sientas mejor. Y uno de los arcángeles que te puede ayudar en esta parte de enfocarte es el arcángel Gabriel. Y él te dice, si entiendes lo que eres, vas a entender cómo eres. Tienes que observar y verte para ver cuál es tu prioridad o cuál es tu propósito de vida. Si entiendes y tienes las características para verte a ti mismo, entonces es mucho más fácil que entiendas cuál es tu propósito de vida. Y es lo que le dice, enfócate, vete, obsérvate qué te gusta, qué no te gusta, cómo ven las cosas, para que entonces entiendas tu propósito de vida. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.